Marilena Díaz Esquinca estudió la licenciatura en Sociología en la UAM Iztapalapa y realizó su maestría en Estudios Sociales con línea de investigación en Estudios Laborales, también en la UAM Iztapalapa, con la tesis Ilustración gráfica, proceso, control y significados del trabajo en la profesión del ilustrador. Actualmente es doctorante en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa y su trabajo de investigación se centra en las configuraciones de la producción editorial del cómic y la novela gráfica en México. Es profesora de asignatura A definitiva en la Escuela Nacional Preparatoria 2, Erasmo Castellanos V, impartiendo las asignaturas de Sociología, Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas y Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. Sus temas de investigación son la producción cultural, en específico del cómic y la novela gráfica, el trabajo creativo, la precariedad laboral en los trabajos creativos, los procesos de legitimación del cómic como expresión artística, consumo cultural y procesos creativos. Hay distintas maneras de retomar un objeto cultural. Yo te voy a tomar lo que dice John Thompson, ¿no? Puedes ver su contenido, hacer un análisis. Eso yo creo que ahorita lo están haciendo mucho en literatura e incluso vamos a hacer en diseño, ver el cómic como objeto y hacer un análisis de la gráfica, de la narrativa, pero también está acercarse al cómic como un producto y ver precisamente el proceso de producción del mismo. Y también está ver el objeto cultural, la recepción que tiene, ¿no? Y ahí también es interesante ver el proceso de lectura. Yo empecé abarcando el área porque en realidad yo ya tenía un trabajo previo con mi tesis de maestría sobre la ilustración gráfica, donde ahí me concentraba en la problemática laboral de la ilustración gráfica, ¿no? La precariedad laboral, la necesidad de la flexibilización laboral, lo que yo llamo el multiempleo. Muchos de los ilustradores, pues son, vamos a decir, la mayoría son freelance y tienen la necesidad de tener muchos trabajos y trabajar por proyectos, se llama, ¿no? Con pequeños contratos, ¿no? Y todas estas situaciones me fueron llevando, bueno, ¿por qué no? Si yo ya hablé de los ilustradores, ¿por qué no hablar ya de la cuestión editorial en sí, ¿no? Y como la cuestión editorial es tan grande, es donde empecé a limitar de qué voy a hablar. Y es donde me fui metiendo más y más y dije, ya no es la novela gráfica, es el cómic. La novela gráfica es solo un formato específico de ese medio que es el cómic, ¿no? También por eso es importante ver incluso como proceso. Yo no lo pondría como histórico. Yo creo que hay que ver el proceso de cómo se fue desarrollando el campo para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Porque con la apertura comercial vamos a decir, en los 80, 90, también permitió la llegada de material extranjero. No solo el cómic estadounidense, sino las primeras, vamos a decir, traducciones de manga con deficiencias y todo, con Tucán y todo, pero empezaba a haber, o sea, un público, y un público que se estaba desconociendo y que ahí ves que la industria no entendió que sí había un público que quería otra cosa. Sí, también necesitamos ver a los lectores. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo una renovación de lectores? ¿O cómo la industria también nunca entendió los cambios incluso en los contextos de los mismos lectores? Que ya no necesitaban su novela estilo Cenicienta del amor, lágrimas y risas. Fueron muchos factores, ¿no? Yo creo que en primer lugar es el cambio de pautas de consumo cultural.
Antes de eso, ¿cuál era la principal recreación? Los lectores, vamos a decir, la mayoría lo que compraba era su cómic, sus series, ¿no? Su familia Burrón, su Calimán, su Fantoma, y entre todas la familia se rolaba el cómic. Y es más, ¿no? Estaban los mercados de segunda mano donde iban por si te perdías un número, ¿no? ¿Qué pasó? Que llega la televisión, donde, por ejemplo, pues, las historias de amor, lágrimas y risas, pues se acabaron adaptando a televisión, ¿no? Fueron novelas, ¿no? Entonces, y la televisión ofrecía otra clase de entretenimiento y gratis. Esa es una. Otra fue otra vez, es una industria que no, o sea, internamente, que nunca, su modelo de negocios fuera llegar y reproducir lo exitoso, no voy a innovar. O si no, bueno, dice Bartra, lo psicalíptico, ¿no? Ya ves, las sensacionales, todo esto que era medio, porno, llegaron ahí y en una época, también es interesante, las sensacionales surge, o sea, hasta incluso cuando el cine mexicano está también en lo peor, en su peor momento, ¿no? Sigue como que fue, o sea, en los 80 que fue lo peor, y las sensacionales son como las sexicomedias, ¿no? En ese sentido, y que en lugar de atraer lectores, se quedan estacados con los que hay. O sea, fue una industria que nunca se supo renovar, que nunca supo que esa es la ventaja de los japoneses, que ellos producen para todos, para todas las edades. Y también yo creo que lo que acabó dándole en la torre fue la apertura comercial con el TLC, porque antes, haz de cuenta, lo que le suministraba papel se llamaba Pizza, que era una empresa del gobierno, pero con el gobierno de Carlos Salinas, Pizza, pues fue privatizada. Y entonces el papel, que antes, que de por sí ya había habido antes crisis con papel por el problema de las importaciones, pues la privatización acaba dando en la torre con la industria, porque tienes que subir los precios. Yo me estoy basando en Bourdieu, en la teoría de los campos de Bourdieu para mi investigación, y yo te diría, ese es el hábitus que van a tener que aprender si quieren sobrevivir dentro del mundo del cómic. Suena muy gacho, ¿no? Pero eso es lo que van a tener que aprender, van a tener que aprender a moverse y hacer visible su obra. Mira, cuando tú entras y ves todos estos, les llamamos, hay un autor que es francés que trabaja, que investiga mucho los trabajos artísticos. Entonces dice, que yo lo usé para la maestría y ahorita lo voy a volver a retomar, los mercados, vamos a decir, artísticos, no soy, de historieta también entra, son altamente competitivos. Se caracterizan por una sobreoferta. Son muchos que quisieran tener éxito, pero el éxito solo lo van a tener pocos. Pero lo que no se entiende es que para lograr ese éxito, ese prestigio, ese capital simbólico, que te va a redituar en un capital económico, tienes que hacer una serie, le tienes que entrar a veces a los concursos, a tus redes sociales, hacer toda una serie de trabajos que no los tenías pensados hacer, que no solo es el trabajo de creación, pero que van relacionados con cómo proyectar tu obra. Porque al fin y al cabo, si no lo haces, quedas marginado.
que yo, o sea, más o menos lo hice desde la perspectiva. ¿Qué perspectiva metodológica? Me tomé la teoría del campo de Bourdieu, pero claro, esto todavía se va, bueno, se va a criticar más, porque la teoría del campo, de la producción cultural, Bourdieu toma como referencia a la literatura, ¿no? ¿Y qué es, al principio, qué es un campo? El campo es una red de relaciones sociales de diferentes agentes individuales e institucionales que ocupan, ocupan, dice Bourdieu, que van ocupando diferentes posiciones, ¿no? Y esas posiciones van a depender de qué recursos están manejando, qué recursos subcapitales. Capital económico, capital político, capital social, pero el más importante en la producción cultural es el capital simbólico, es el prestigio que vas a tener, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la historieta, su problemática en el fondo va a ser cómo ser de un objeto menospreciado, vamos a decir, por las capas intelectuales, por las capas artísticas, como un objeto menor, es más, con poco valor, que solo va para el consumo de sectores populares, a ir legitimándose como un objeto que tiene un valor artístico. Valor artístico en el sentido de que tiene posibilidades, de que puede narrar cosas complejas, que puede tratar diferentes temas, tanto gráficamente como narrativamente, pero que sí te puede dejar al lector por lo menos reflexionando. O sea, sí lo llega, pero el problema es que siempre, como si otra vez, yo creo que los lectores nunca fueron pasivos del cómic. Siempre, el lector de cómic siempre ha sido muy activo y siempre ha estado en una dinámica de discusión de lo que hace, lo que no, lo que le gusta, de cómo lo puede resolver o cómo debió el autor resolverlo de determinada manera. Entonces, los campos, dice Bourdieu, son microcosmos sociales. Y sí es cierto, el cómic es un microcosmo dentro de la industria editorial, ¿no? Son espacios separados y ahora aquí el chiste es, el campo puede construir una autonomía. ¿Qué es la autonomía? Para Bourdieu, la autonomía es que pueda tener las reglas propias, reglas de apreciación, de evaluación y de percepción que son propias para todos los que crean y leen dentro el cómic, ¿no? Y sí es cierto, los lectores vas desarrollando una manera de ver y apreciarlo, y de apreciar el medio. Yo creo que ese es el chiste, es cómo va el cómic, cómo de ese medio, que diría, como dice Bartra, que es desconocido, va encontrando una legitimidad, ¿no? Un valor cultural, ¿no? Y este campo de estas diversas posiciones, ahí se acumulan los capitales y ahí se van, y las diferentes agentes que están ahí, tanto individuales como institucionales, en ese campo están jugando y dice Bourdieu, están luchando. Y cada agente va a ir desarrollando, dice, un hábitos, que son disposiciones. Y esas disposiciones son esquemas de percepción, de evaluación y de acción que van a generar prácticas determinadas dentro de ese campo. Y que esas prácticas, ese hábitos que vas a ir desarrollando, te va a garantizar que permanezcas dentro del campo, como un espacio de juego, ¿no? Por eso decía, pueden entrar muchos, pero ¿quién permanece dentro?
quién sobrevive, bueno, o sea, quién permanece y cómo logra permanecer, ¿no? Entonces, cada quien tiene una posición que siempre se está jugando. Y los campos de producción cultural, por ejemplo, dice Bourdieu, que eso se ve en el cómic, se estructuran en dos polos. La gran producción, que diríamos que sería lo mainstream, y la producción restringida. La gran producción tiene una lógica netamente económica, ¿no? Lo que le interesa es vender más, y la producción restringida, lo que le interesa más, diría ellos, es un capital simbólico, ¿no? Es el prestigio que va acumulando. ¿Por qué? Porque en la producción restringida es donde sí se da el espacio de experimentación, de juego, de invención y de creación de cosas nuevas, que muy posiblemente después retoma la gran producción, todo lo que, parte de lo que hace la producción restringida. Este, pero es en esta producción restringida donde se dan juegos mucho más interesantes porque te permiten experimentar para los creadores, ¿no? Y que muchas veces los que están en esta posición, en la producción restringida, pues tampoco operan con una lógica de lo que quieren es ganar, que es lo que tú me decías, que te dijeron el editor español. A veces importa esta editorial chiquita que se va a atrever a experimentar, pero lo importante es que se atreve a experimentar y va a conseguir posiblemente mucho capital simbólico. No tanto económico, pero capital simbólico sí lo va a tener. Y muchos autores que no les interesa tanto este juego de entrar a una lógica totalmente económica, por eso te diría, a veces una resistencia, pero más bien el hecho de crear su obra, su cómic, de expresarse, de expresar su voz, vamos a decir, su voz a través del cómic, sus ideas, ¿no? Como un medio, ¿no? Donde lo que les interesa es otra cosa más que la lógica económica, ¿no? Y el campo, dice Bourdieu, o sea, por ejemplo, que es lo que retomo, la historia del campo crea un espacio de posibilidades estéticas que te va a llevar, vamos a decir, qué temas y qué problemas abarcar, vamos a ver las posibilidades estéticas, las temáticas, que te va a plantear qué puedes o no puedes hacer, con qué puedes jugar. Y ahí es donde es bonito, yo que le entro mucho, estoy mucho en la sociología y en la antropología de la creación, que te das cuenta que la creación no surge de nada, siempre hay referentes. Y de esos referentes, en este caso, en el cómic, es la misma historia del cómic. De todos aquellos que han aportado algo al mismo y que te permiten jugar con todos los elementos que ellos mismos crearon para jugar de determinadas maneras, ¿no? Y la lucha es por la constitución, dice, de una autonomía en todo campo, ¿no? Que es este espacio de reglas de valoración, de apreciación y de evaluación dentro del mismo, que sea independiente de una lógica económica. El chiste es que cuando hablas de industrias culturales que van a públicos masivos, ¿es posible eso o son más bien en ciertos sectores dentro del mismo? En ciertos espacios incluso dentro del mismo que están más en esa lucha, ¿no? Y, y también retomo lo que se llama la perspectiva para complementar esta idea del campo, le llaman la perspectiva de la producción cultural, que lo que les interesa es cómo, o podemos decir, los efectos que tiene la producción de objetos culturales de una serie de restricciones, ¿no? Y esas restricciones las llama, que es la tecnología, la regulación, la estructura del mercado, la estructura organizacional, o sea, cómo es el modelo del negocio, cómo se organizan las empresas dentro, y las carreras ocupacionales, o sea, cómo vamos a decir, cómo las carreras, las profesiones o oficios van a ir cambiando dentro del campo.
aquí es interesante porque sí ha habido cambios totales y cómo estas van a presionar para reconfigurar, porque un campo nunca es estable, siempre va a ir a cambiar. Siempre, como es, hay una lucha interna, pero siempre está presionado para reconfigurarse. Y eso ahorita estamos en un momento de reconfiguración con toda la cuestión tecnológica digital, con las nuevas plataformas digitales. Se abren nuevos espacios de difusión, pero también se abren nuevos tipos de restricciones para las posibilidades estéticas, nuevas formas de relaciones y nuevo tipo de prácticas. Estamos, yo creo que en ese momento. Y, por ejemplo, aquí estaba, cómo estaba más o menos esquematizando esto, ¿no? La gran producción arriba, la producción restringida. Para mí, ¿qué es la producción? La gran producción, pues son las grandes, pues es DC, Marvel, el manga, la gran producción en cuanto como un subcampo la novela gráfica, pues es lo que está sacando Océano, lo que está sacando Planeta. Y abajo está estaría el fanzine, toda la historieta experimental, que son los que se atreven en la producción restringida, que son los que están haciendo y creando, por ejemplo, maneras nuevas por ejemplo, nuevos formatos, o experimentan con los límites de los formatos que tienen o de los medios que tienen. Y eso es muy interesante, ¿no? Y cómo estamos, por ejemplo, la gran producción, ahí tenemos a los conglomerados editoriales, las grandes distribuidoras, luego editoriales medianas y de corte independiente, que están, por ejemplo, creo que hay que rescatar mucho el trabajo que hace la cifra editorial. No sé si porque se está atreviendo a publicar novela gráfica de autores mexicanos, que eso es lo que yo valoro mucho, y que vamos a decir, y que sí es una historieta que no es normal. Y están, bueno, editoriales independientes de nicho y la autopublicación, ¿no? Que esa es toda una nueva perspectiva que se ha hablado, ¿no? Y los conglomerados van a buscar la distribución masiva, ¿no? Las grandes tiendas, las superlibrerías, como lo que llaman las superlibrerías, son Gandhi, El Sótano, las tiendas departamentales o de autoservicio, como Walmart, como Sanborns. Pero el problema es que sigo diciendo, te cobran 50% de tu venta, 50% se la quedan ellos, la distribución, ¿no? Tenemos la distribución digital, que tenemos Amazon, que también tiene su distribución de cómics, que es Comixology, Webtoons, la venta en línea independiente, y yo creo que está Central Ficción, yo creo que necesitamos más, sí, más plataformas digitales. Y la distribución directa, que es a través de las ferias de libro, ¿no? Las ferias de libro y las convenciones de cómics, que es otra vez, es el nicho, es el nicho. Es la autopublicación, el fanfic, el fanzine, o editoriales muy, pero que se van a muy de nicho. Y que el chiste es cómo pueden llegar y hacer mayor difusión. Y por acá, me estaba como, ahí me faltó, de cómo están presionando la regulación, la estructura del mercado. Aquí era tecnología que se me fue. La tecnología y cómo la tecnología va a impactar también en las pautas de consumo cultural, cómo leemos el cómic. Ahorita está impactando la tecnología en cómo leemos el cómic. Y es una nueva manera de leer el cómic. Y un poco más cómo estoy construyendo la historia de la historieta, con un periodo, el último periodo es el periodo de resistencia y de boom de la novela gráfica, ¿no? El sexto, la decadencia de la industria, que sería en los 90, y el auge
del cómic alternativo, que eso de auge, entre comillas, pero ya tenemos un cómic alternativo, ¿no? Y que ahí sí yo rescato lo que está haciendo Fortaleza Comics, por ejemplo, que está trayendo reeditó A Fuego Lento de Peláez. Yo creo que eso a mí me parece importante porque está trayendo a las nuevas generaciones parte de la historia del cómic mexicano, que no, de un cómic y la parte como muy desconocida de cómic mexicano. Ahorita van a reeditar ellos, creo que la Operación Bolívar, pero me gustaría, lo que sería interesante es que reeditaran o compilaran parte del Gallito Comics, porque eso ayudaría mucho, y acá es parte de la historia del cómic. Don Catarino, que ese es el primer cómic moderno mexicano. Don Catarino hizo Apreciable Familia, Adelaide y el Conquistador, ese es el primer cómic book mexicano y nos le adelantamos a los gringos. Los famosos pepines, que esta es verdaderamente la época dorada, donde surgen las historietas que muchos de 50, 60 años llegaron a leer. Ahí está Rolando el Rabioso, los super sabios, Adelita, los tres, Paquín, Chamaco y Pepín, y también la familia Burrón, como los clásicos de lo que antes era la gran industria mexicana. Rescato la novela sentimental porque el libro sentimental, podemos hablar que es de las primeras novelas gráficas en el mundo, el famoso libro. Es un libro que tenía una historia, tenía un inicio, un desarrollo y una conclusión. Es un antecedente de la novela gráfica. Y eso sería en México, pero es totalmente desconocido. Y Rius, para mí, Rius es un antecedente, rompe totalmente la dinámica Rius, y pocos saben que Jodorowsky también publicó un cómic, ¿no? En México. La revista La Garrapata, como revista del 68, el SNIF, un esfuerzo del gobierno, cuando el cómic empezó a ser considerado más arte, pero fue con Taibo II, ¿no? Y luego SNIF quedó ahí, murió como muchos otros proyectos. Y por supuesto, pues el Gallito Inglés y Edgar Clement con... Y aquí me quedo, o más o menos ahorita estoy haciendo esto, ¿no? ¿Cómo va a ser, cómo van a quedar la gran producción de cómics, que sería, ahí me faltó, arriba, que serían DC, Marvel, distribuidos por Smash, el manga, que lo distribuye Panini, Camite, Norma, un subcampo, que es el otro rectángulo. La novela gráfica, ¿quién lo distribuye novela gráfica? ¿O quién está publicando? Océano Planeta, Sexto Piso, pero Sexto Piso no está publicando autores mexicanos. O podemos decir, pero ¿cuál es? Yo creo que lo importante de Sexto Piso es que me está trayendo buena novela gráfica mexicana. Buena novela gráfica, más bien consolidada a nivel internacional. Craig Thompson, está trayendo unos trabajos de manga, de Hika, que son interesantes. O sea, que me abre más el panorama de lo que se puede hacer con el cómic en México. Tierra Dentro, que está fomentando con su premio a la novela gráfica juvenil, pero otra vez el problema es que sí lo edita, pero no le da difusión, no le da, vamos a decir, sí tiene tu premio Resistencia. Se me hace más interesante lo que está haciendo Fortaleza Comics, que empezaron como autopublicación y que está rescatando un esfuerzo. El cómic documental, yo por eso lo puse en aquí, porque se me hace algo novedoso dentro, que es algo muy latinoamericano, que es una corriente muy latinoamericana. Por ejemplo, en el cómic, en el panorama de la novela gráfica internacional, es interesante que abunda mucho la autobiografía. Pero en México
está destacando esta línea del cómic documental. Tiene que ver con el contexto específico latinoamericano, ¿no? Con el contexto de desigualdad social, de violencia, que al fin y al cabo los autores no están exentos del contexto en el de viven, y están retratando las realidades que hay. Por ejemplo, Ensamble Comics creo que es muy interesante porque es un rescate y otra vez que se relaciona con este ejercicio documental de rescate, de investigación, de documentación en la creación. Y por supuesto hasta abajo el fanzine independiente, que es lo más experimental, pero que es lo que al fin y al cabo el fanzine, de ahí van a salir los nuevos creadores. Esto es lo que yo llevo más o menos. Todavía me falta teorizar, un poco teorizar para llegar a esa parte del análisis, pero creo que se está, vamos a decir, y tengo otro mapa porque no lo tengo aquí, que es cómo están las oposiciones, ¿no? Cómo las nuevas generaciones también ya le están contestando, vamos a decir, a los que tienen gran capital simbólico, que sería Edgar Clemens cómo ya les están diciendo, sí, pero nosotros queremos hacer otra cosa. Okay. Y el chiste es cómo ellos se van a mover para presentar sus propios proyectos, diferentes a la idea. Por eso lo de las carreras ocupacionales, o sea, por ejemplo, ellos era otro modelo, era un modelo mucho del maestro y el oficial, es un modelo artesanal de chavos que entraban, no sé, a los 15, 16 años y lo aprendían el oficio del maestro dibujante. ¿Y ya cambió? Exactamente. Si tú ves las nuevas generaciones, en primer lugar, ya tienen un bagaje teórico, porque muchos de ustedes vienen de diseño, de diseño gráfico o diseño y comunicación visual o de artes visuales. O sea, ya tienen un bagaje teórico discursivo, que aún así hace falta, y eso es algo que a mí me salió en las entrevistas, faltan talleres de narrativa gráfica. El problema es que el cómic entró como muy de nicho y el cómic mexicano más. Y eso es lo que le ha faltado. Y que también, por ejemplo, si las editoriales grandes, Planeta, Océano, están retomando espacios de narrativa gráfica, sí, pero tampoco lo están promocionando mucho. Pero sí está, o sea, bueno, yo te puedo decir, siempre ha estado la gran producción, que es lo más mainstream, y abajo lo restringido, que son los nichos, y los nichos lo más rico. En los nichos, lo mainstream va a recoger de los nichos. Pero ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo Océano y Planeta? Océano y Planeta lo que están haciendo es llegar de Pixelatos, de todos los concursos, es llegar del Fonca en el catálogo, ¿qué se ve bueno? Ya les hiciste el caldo gordo nada más. Vamos a decir, el problema también de la autopublicación, que es el problema también de todas las editoriales, porque esa es la distorsión de la industria editorial en México, es que no, vamos a decir, la industria editorial no va a vender tanto en Gandhi, ni en el sótano. O sea, bueno, sí vende, pero sus grandes ventas, y sobre todo, es en las ferias. O sea, entonces una plataforma, en primer lugar, es una plataforma transnacional coreana. Ahí, o sea, hay que empezar o sea, vamos a verlos. O sea, es el cómic que ya entra en una dinámica de
los grandes, vamos a decir, plataformas digitales. Y por supuesto que las grandes plataformas digitales te van a explotar, o por lo menos no te van a dar todo lo que realmente te corresponde. Pero a mí me queda claro que es un medio y de que sí está pegando, o sea, sí hay los lectores, sobre todo chavitos, son ahí es donde se van a dirigir. Entonces, sí me van a visibilizar algo que se estaba marginando o que se estaba haciendo, pero que no se estaba dando a conocer. Entonces, ese es el punto. Lo malo es que abajo de eso siempre está latente la explotación, ¿no? Entonces, ahí yo más bien, yo creo que a muchos, y sobre todo cuando son jóvenes, sí les diría, ojo con la cuestión laboral, deben de estar, pero bien abusados con lo que firman con Webtoons. ¿Cuánto le está pagando? Comparen cuánto está pagando con Estados Unidos, cuánto le está pagando un autor en Estados Unidos y cuánto le está pagando ustedes en Latinoamérica, qué promoción van a tener, ¿no? O sea, cuánto les va, o sea, por determinado número vamos a decir, de vistas o de likes, como qué tanto les va, vamos a decir, va a subir, vamos a decir, el ingreso que les da Webtoons. Todo ese tipo de cosas como que están todavía pendientes, ¿no? Y creo que es algo nuevo que apenas está en transición, pero que sí es un foco rojo para ellos. Es un foco rojo para ellos, ¿no? De que también no deben de dejar esa parte laboral. Y que no deben o sea, ya conocemos, y ahí nos sirve la historia de la industria. Ya conocemos lo que fue la parte de la industria, y que sabemos que era la explotación de que el autor no tenía, vamos a decir, control sobre su obra, no tenía la licencia, los derechos de autor lo cobraba la editorial, o sea, eso ya lo conocemos. No lo queremos repetir otra vez. A mí los trabajos de Tandem y el almanaque de narrativa gráfica me parecen muy sí, con Richard. importantes, pero no son trabajos de crítica. O sea, los veo como trabajos de edición. Falta, eso es, y ahí viene, que es el análisis ya especializado, que es donde se tendría que voltear a ver a la gente de literatura y de artes visuales y diseño, porque ellos son los que tienen, vamos a decir, las herramientas conceptuales para empezar a hacer la crítica. Entonces, pues tenemos que en España, pues ya tienes, o sea, tienes académicos que discuten y ven sobre el cómic, tienes toda una literatura sobre el cómic, discusión teórica, y en México no lo tenemos. Es que ese es el problema, que a mí se me hace que ahí las grandes editoriales van a tener que subcontratar a esos pequeños, a esos, vamos a decir, editores que les van a contratar, les van a ir y se van a ir moviendo en esos círculos, para pegarle a los nichos, para probar. Sí, sí. Bueno, pues ya nos aventamos 3 horas. Entonces, para ya descansar. Muchas gracias, Aarón, por todo. Voy a dejar tu video, yo creo como de 20 minutos, ¿eh? Bueno. Entonces, pero estuvo bien la plática, ¿no? Bueno. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Estamos en contacto. Órale, pues. Órale. Bye. Nos vemos. Bye.